Buenas tardes, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar unos segunditos más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Muchachos, ¿alguien puede decir si me escuchan? ¿Me puede confirmar, por favor? Sí, profe, sí se escucha. Claro, sí se escucha. Sí se escucha, Gracias. profesor. Gracias, buena tarde. No, solamente unos segunditos más e iniciamos. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a retomar el tema que estábamos viendo el día de ayer. Estábamos trabajando sobre el producto vectorial de dos vectores. Ya lo definimos, estábamos haciendo un ejemplo para tratar de aterrizarlo un poquito. Voy a compartir mi presentación, muchachos, para que sigamos revisando este ejercicio. Bueno, voy a revisar un poquito más antes, a la lámina previa, en donde decíamos que teníamos dos maneras de hacer el producto entre vectores. Una primera manera es hacer el producto escalar de dos vectores. Y la característica de este producto escalar, que también llamamos el producto punto de dos vectores, es que como resultado obtenemos una cantidad física que ya no es un vector, sino que es una cantidad escalar. Precisamente de ahí su nombre. Encontramos una cantidad que ya no tiene dirección y sentido. El caso o el ejemplo que hicimos fue el caso del trabajo. Una cantidad física que ustedes van a estudiar en su segundo curso de Física 2, pero que bueno, de aquí para ejemplificar el producto de escalar de dos vectores, vimos ya que el trabajo resulta de multiplicar escalarmente un vector fuerza por un vector desplazamiento. Como resultado tenemos un trabajo que se realiza sobre un cuerpo que pues se calcula de esa manera que está ahí expresado, la magnitud de cada uno de los vectores por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y esta cantidad de trabajo ya es una cantidad escalar que no tiene dirección y sentido, a pesar de que proviene del producto de dos vectores que tienen magnitud, dirección y sentido. Y ese es el producto escalar. Y también estábamos viendo lo que es el producto vectorial, que es el producto de dos vectores, de un vector por otro vector, en un producto que se denomina también un producto cruz. Y veíamos que ese producto cruz, la magnitud de ese vector de producto lo podíamos encontrar multiplicando las magnitudes de los dos vectores, la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, además por el seno del ángulo que forman esos dos, pero además, como el resultado de este producto vectorial es precisamente otro vector, pues tiene que tener una dirección y un sentido este resultado, que lo simbolizamos aquí con este vector de dirección V. Y lo mismo, pero decíamos que no es lo mismo multiplicar A cruz B que B cruz A, porque la diferencia es básicamente no en la magnitud, sino en la dirección de ese vector, porque dependiendo la dirección en que multipliquemos, nuestra resultante o nuestro producto, nuestro vector de producto de esos dos vectores, va a tener una dirección diferente. Entonces, aquí hicimos el ejemplo, muchachos, de si teníamos un vector A cruz B y si multiplicábamos en la dirección que marca esta flechita verde,
entre este vector azul y este vector rojo. Si colocábamos nuestra mano derecha en esa dirección con nuestros dedos, nuestros 4 dedos indicando la dirección de precisamente de esa flechita, veíamos que nuestro dedo pulgar nos iba a indicar la dirección del vector resultante, del vector producto, siempre que coloquemos nuestros dedos, nuestro dedo pulgar, formando un ángulo de 90 grados, así como lo tengo. Entonces, aquí verificamos que esto, si hacemos esto, este vector producto A cruz B tiene esta dirección, es decir, está entrando a la pantalla, entrando al plano. Dijimos que es la forma en cómo lo vamos a nombrar, entrando al plano. Y si lo hacemos al revés, que multiplicamos el vector B por el vector A, es decir, multiplicamos de B hacia A, es decir, hacemos el producto B cruz A, y hacemos aplicamos esta regla de la mano derecha, vemos que nuestro pulgar va a apuntar hacia afuera del plano, hacia afuera de la pantalla, hacia afuera del cuaderno, de tal manera que el sentido de ese vector es saliendo del plano. Y bueno, lo que estábamos haciendo es un ejercicio precisamente donde aplicábamos esa definición del producto cruz de dos vectores. Calculamos el producto cruz de estos dos vectores, en donde aplicábamos una fuerza en este costado, y teníamos aquí otro vector que es un vector de brazo de palanca, que simbolizamos con la letra B. Es este simbolizado por esta flechita verde. Un vector brazo de palanca que es una distancia perpendicular a esta fuerza hasta un punto donde está esto que simboliza una taparrosca que puede girar. Y entonces veíamos que el producto de esos dos vectores era una cantidad física que se llama momento, que se simboliza de esta manera, que resulta del producto cruz de estos dos vectores, el vector fuerza por el vector brazo de palanca. Y por la definición de ese producto cruz, lo calculamos su magnitud con esta expresión. Ya que el ángulo que forman estos dos vectores es 90 grados, pues encontramos finalmente su valor en 0.02 Newton metro. Y haciendo uso de nuestra regla de la mano derecha, de acuerdo con esta flecha amarilla que me indica el sentido en que estamos multiplicando la fuerza por el brazo de palanca, entonces eso nos da como resultado que este vector ¿cómo se llama? De brazo de momento está entrando al plano. Eso lo tratamos de representar con este vector negro, digamos hacia atrás o hacia el fondo, hacia atrás de este plano que forman el vector fuerza y el vector brazo de palanca. Así fue como hicimos este ejercicio, muchachos. Lo único que nos restaría para este ejercicio es hacer el complemento, es decir, suponer ahora que la fuerza la aplicamos de este lado y que el brazo de palanca sigue siendo este que está marcado aquí. Bueno, más bien es otro porque lleva otra dirección. Este que estoy marcando aquí es la distancia perpendicular de donde aplico la fuerza hasta este punto. Lo que voy a hacer es con eso generar un momento. Ayer hablábamos, me parece que de una taparrosca, para ejemplificar este movimiento. O antier cuando lo vimos. Tengo aquí otro elemento que pudiéramos ver, a ver si alcanzamos a visualizar. Déjenme verme en la pantalla porque no me veo. Tengo aquí esto que ven ustedes, es una llave, muchachos. Y esto es un conector que tiene una cuerda interior. Entonces, si yo lo coloco sobre esta y le aplico una fuerza a a ver si alcanzan a ver, muchachos. Le voy a aplicar una fuerza en esta dirección. ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Alguien puede decirme? Con respecto a la llave. ¿Se acerca o se aleja de la llave? Se acerca, ¿no? Se acerca. Y si le aplico la fuerza al revés, es decir, le aplico la fuerza ahora hacia mí. Se aleja la llave. Se aleja de la llave. Esto precisamente es el momento, un giro o una intención de giro. Yo le estoy aplicando una fuerza aquí. Este cuerpo tiene un eje de giro en esta parte central.
Entonces, cuando yo le aplico la fuerza, hay un brazo de palanca que ocasiona que este cuerpo gire. Y este cuerpo se está moviendo hacia acá o hacia acá, dependiendo cómo le estoy aplicando la fuerza. Entonces, es precisamente eso, esa dirección de los vectores del producto, del momento. Si se dan cuenta, mi vector fuerza está aquí, en esta dirección. Mi vector brazo de palanca también está aquí, pero mi movimiento está en estas direcciones. Ya no está en la misma dirección de la fuerza, en el mismo plano de la fuerza, sino que está en una tercera dimensión. Eso es precisamente lo que estamos viendo ahorita. Cuando yo aplico la fuerza en una dirección, logro que se mueva hacia un lado, pero si la aplico en la dirección contraria, se mueve hacia el otro. En un caso sería entrando o acercándose a la llave, en otro caso sería alejándose de la llave. Es precisamente lo que estamos tratando de determinar aquí matemáticamente en este ejercicio. Porque si ahora resulta que voy a calcular el momento que genera esta fuerza 2, vamos a llamar esta fuerza 2, y este brazo de palanca 2, para diferenciarlos, voy a calcular el momento 2, debido a esa fuerza 2. Entonces eso será el producto de la fuerza 2, es un vector, por el brazo de palanca 2, es otro vector, y bueno, aplicando la definición del producto cruz, ya sé que el momento es el producto cruz de esos dos vectores, entonces eso será la magnitud de la fuerza 2 por la magnitud del brazo de palanca 2 por el coseno, no es cierto, por el seno del ángulo que forman estas dos, ese brazo de palanca y esa fuerza, y por vector de posición que vamos a determinar ahorita hacia dónde va. Entonces, pues realmente es el mismo, vamos a suponer que son los mismos valores que tuvimos arriba. La fuerza que aplicamos es de 2 newtons, dijimos. El brazo de palanca, para este caso de la taparrosca, era de 0.5, dijimos de 1 centímetro, o sea, 0.01 metros. Y el ángulo que forman esta fuerza de este brazo de palanca es 90 grados, porque dije desde un principio que eran perpendiculares, forman 90 grados, y si hacemos esta operación, resulta que el momento que se genera aquí es de 0.02 newton metro, multiplica por el seno de 90, que es la unidad, pues me va a quedar exactamente 0.02 newton metro. Esa sería la magnitud del producto de F cruz B. Pero me falta la dirección, muchachos. Fíjense que ahora la forma en que estoy multiplicando estos dos vectores es así. Mi fuerza está aquí, mi vector fuerza está aquí, mi vector las palancas está acá. Estoy multiplicando en esta dirección. Y entonces si a esto le aplico mi mano derecha, voy a dibujarlos. Estos están dibujados como si estuvieran en un volumen. Voy a dibujar estos vectores en un plano. Tengo mi vector fuerza, mi plano de la pantalla. Este es mi vector fuerza. 2. Y mi vector brazo de palanca es perpendicular a él. Es decir, está a 90 grados aquí. Los dos están sobre el mismo plano. Pero como estoy haciendo el producto de F cruz B, estoy multiplicando, de hecho, así. De fuerza hacia brazo de palanca, F cruz B. Muchachos, si ahí le aplicamos la regla de la mano derecha, déjenme ver porque no me veo. Sería hacia afuera, ¿no? Sería hacia afuera. Si pongo mi mano derecha sobre la pantalla, haciendo que mis dedos coincidan con la dirección de esa flechita amarilla, pues lo que voy a ver es que eso me va a apuntar hacia mí. Es decir, saliendo del plano, saliendo de la pantalla, saliendo de cualquier superficie donde ustedes hayan dibujado esos vectores. Si lo hacemos, lo pueden hacer, muchachos. Yo creo que si lo
Intentan, lo van a poder ver. Y entonces, ahorita no tenemos otra forma de definirlo más que así, ¿no? Vamos a decir que está saliendo del plano. Y con eso estaríamos dando la dirección a este vector de momento. Saliendo del plano. Hace rato dijimos acercándose a la llave o alejándose de la llave. En este caso, podemos expresarlo así, saliendo del plano. Esa sería la dirección, esta sería la magnitud y esta sería la dirección de este vector momento, que es el producto cruz del vector fuerza y el vector vaso de palanca. Ahí estaría el ejemplo, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo claro. No, ¿Quedó profe. claro? Vale, si quedó claro, entonces... Bueno, es que nada más quedaba dudas en el cómo se movía, por decirlo Ajá. así, hacia adelante, hacia atrás, pero pues ya lo explicó bien con su, bueno, con lo que muestra en la pantalla. Ok, se vio claro con este, Su tuerquita. ¿no? Ajá. Bueno, vale, entonces con eso ya vamos a pasar al siguiente punto. Tiene que ver también con esto porque vamos a ver que estas direcciones hacia adentro o hacia afuera del plano, o saliendo o entrando del plano, las podemos representar pues también de una manera más formal. Y para eso pues vamos a hacer uso de alguna herramienta más que vamos a conocer ahora mismo. Muchachos, si hubiera cualquier duda, pregunta, me dicen de inmediato, porque vamos a hablar ahora de los vectores unitarios, que nos van a ayudar también en esta parte de definir esas direcciones. Muchachos, ustedes hicieron una tarea de vectores unitarios. ¿Alguien se acuerda qué es un vector unitario? Pueden consultarla por ahí. ¿Qué definición tienen por ahí a la mano de lo que es un vector unitario? Si alguien me apoya leyendo su definición de vectores unitarios. Es aquel que tiene módulo 1. Ajá. Para hallar un vector unitario a partir de cualquier vector hay que dividir este último por su módulo. Ok, la magnitud es 1. Ajá. ¿Qué más tenemos aparte? ¿Alguna otra definición por ahí que tengan a la mano? Esta es una parte, está bien, la magnitud es 1. Que su fórmula es una U y con una, bueno, como con una palomita arriba de la U. Y después es signo de igual. Ajá. Después una U Ajá. sobre una U. ¿Y luego qué? Ajá. Una U sobre una U. La división de U, pues. ¿Dividido entre qué? Entre igual a otra U. Entre otra U igual a esta. Ajá. Y unos palitos al lado de ella. Ah, ok, los palitos significan la magnitud del valor. Ándele, eso, profe. Ok. Los palitos significan la magnitud. Así como hace rato pusimos esa A y B entre estos palitos, entre estas verticales, esto significa que esa es la magnitud. Bueno, sí, está bien. Matemáticamente sí, ese es un vector unitario. Pero bueno, vamos a tratar de aterrizarlo un poquito. Pero sí necesito que alguien más me lea por ahí su definición de vectores unitarios, muchachos. A ver si alguien me ayuda más también. Yo Para no tengo que... esta. Adelante. Dice, los vectores unitarios son aquellos vectores cuya magnitud es la unidad y Ajá, están según la parte positiva de los ejes X y Y. ajá, ok. Están en la parte positiva de los ejes X y Y. Aquí tenemos, muchachos, gracias, un eje X y un eje Y. Normalmente con estos dos ejes nosotros estaríamos formando siempre nuestro plano cartesiano. Hasta el día de hoy hemos estado trabajando así, con dos ejes formando un plano, un eje X y un eje Y. Pero nosotros no trabajamos en un plano, no somos una imagen en una pantalla, o no somos un dibujo en una hoja. Nosotros y todas las cosas prácticamente en el universo son cosas que están en 3 dimensiones. A través de tener un ancho y un alto tenemos una profundidad. ¿Sí? Entonces, en la vida real de la física hay un tercer eje que es un eje de profundidad, una tercera dimensión que es en la profundidad, y es un eje, se representa con un eje que se llama Z. Y entonces, esto que está dibujado aquí, muchachos, son precisamente 3 vectores unitarios.
a ver, así de manera coloquial, de manera normal, ¿qué les dice la palabra unitario? Que es 1. Uno. Es 1. Entonces, unitario tiene que ver con esa magnitud que efectivamente ya los dos definiciones que me dieron coinciden en que su magnitud es 1. Pero además, una característica importante es que tienen una dirección muy particular. Tienen una dirección muy particular. Por ejemplo, este vector verde que tengo aquí dibujado sobre el lado positivo del eje X, este vector verde es un vector unitario que se llama el vector unitario Y. Se representa así, una letra I minúscula, digamos, manuscrita, cubierta por un sombrerito chino, y ese es el vector unitario Y. Y este vector unitario tiene una característica, este vector unitario pues tiene una magnitud de 1, efectivamente, es igual a una unidad, tiene una unidad. Y además, pero lo más, bueno, dentro de lo más importante también tiene una dirección bien específica. ¿Cuál es la dirección de este vector unitario Y, muchachos? 90 ángulo. grados. El ángulo. Recuerden que los ángulos los medimos siempre Pero, a partir del eje X. Esto es, ¿cuánto? Sería 0 grados. 0 grados, ¿no? La dirección que tiene este vector verde coincide exactamente con el eje X positivo. Entonces el ángulo que forma este vector unitario Y con este eje positivo es 0 grados. Entonces, esto sería mi vector unitario. Mi vector unitario Y tiene una magnitud de 1, de una unidad, tiene una dirección de 0 grados. Esas son sus características y son muy relevantes. De la misma manera, muchachos, este vector azul que está sobre el eje Y, este es un vector unitario que se llama el vector unitario J. También le ponemos un gorrito chino para decirle que es unitario. Y de la misma manera, al ser un vector unitario, este vector unitario J, pues tiene una magnitud de una unidad y una dirección que podemos medir con respecto al eje X. ¿Cuál es la dirección de este vector unitario J? 90 De grados. 90. 90 grados. 90 grados, muy bien. Entonces, este vector unitario tiene esa característica muy particular. Tiene una unidad de magnitud, pero tiene esta dirección muy particular de 90 grados, es decir, siempre va a estar sobre el lado positivo del eje X. Y entonces, esto es lo que siempre trabajamos, las magnitudes, las dos magnitudes, el eje X y el eje Y, con eso formamos un plano cartesiano, en donde podemos prácticamente hacer todo lo que hemos visto hasta hoy. Pero el mundo real tiene 3 dimensiones, entonces tenemos que recordar y saber que existe una tercera dimensión de profundidad, y en esa dimensión de profundidad la representamos con un eje, un tercer eje denominado Z, y sobre ese eje existe un vector unitario que se llama K, que al igual que los otros, este vector unitario pues tiene una magnitud de 1, lo que sí ya no podríamos, o sería más difícil definir, debido a que este vector ya no está en el plano, como en el caso de los que acabamos de ver, este vector ya no está en el plano, sino estaría saliendo o entrando al plano. Ya no podríamos darle un ángulo con respecto al eje X, pero sí podemos nombrar o saber o decir que como este vector está entrando y es perpendicular a los otros, este vector K forma un ángulo de 90 grados con este vector J. Y al mismo tiempo, este vector K forma un ángulo de 90 grados con este vector Y, con este vector unitario Y. Hay que tratar de imaginarlo, muchachos. Este vector ya está en el espacio, está afuera, saliendo de la pantalla en este caso. Y es como si tuviéramos, a ver, déjenme veo en la pantalla porque si no me veo, no sé qué me están viendo.
Tengo mis dos vectores. Este sería mi vector unitario J, mi vector unitario I, y este sería mi vector unitario K. Si lo vemos, está aquí. Si lo ubicamos, ya no está aquí en el plano, ya no lo puedo medir con respecto al eje X, porque está perpendicular tanto a este X como a este, digo, perpendicular tanto a este Y como a este X, que es lo que traté de representar ahí. Entonces no le puedo escribir una dirección, pero sí podemos compararlo con lo que habíamos dicho antes. Este vector K estaría saliendo del plano, que forman estos ejes X y Y. ¿Sí, captamos esa idea, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Bien, pues lo interesante y lo importante de estos vectores unitarios, muchachos, es que precisamente utilizando las propiedades de los vectores o el producto de los vectores de un vector por un escalar, resulta que pues puedo sin ningún problema utilizar estos vectores para representar cualquier vector que esté sobre los ejes X, Y o Z. Esto es, yo puedo representar cualquier vector que esté sobre el eje X, Y o Z por medio de estos, o haciendo uso de estos vectores unitarios. Y estos vectores unitarios van a sustituir precisamente esas direcciones en forma de ángulos me van a apoyar de esa manera. Y eso es lo que me va a permitir más adelante, muchachos, es simplificar la operación de la suma o la resta de vectores. Esa es su verdadera utilidad. Estos vectores unitarios, pues me van a ayudar a simplificar las operaciones, sobre todo de la suma y de la resta de vectores, porque si yo hago uso de ellos, puedo sumar mis vectores más rápidamente, o puedo hacer más intuitiva esa suma de vectores, haciendo uso de estos vectores unitarios. Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante un poquito. El día de hoy vamos a ver, tenemos todavía tiempo, sí. Tenemos que, muchachos, con esto que hemos visto hasta ahorita, si vemos este vector azul de arriba, y este vector de azul estuviera así, por ejemplo, muchachos, y dijera que esto que estoy haciendo estas separaciones son metros, y este vector, vamos a llamarle el vector 1, ¿cómo lo podría expresar en forma polar? ¿A qué sería igual este vector 1? 3 unidades a 0 grados. Ajá, pero ya tengo aquí las unidades. ¿Son 3 qué? Metros. 3 metros, ¿no? Metros. 3 metros. Esto podría ser entonces un desplazamiento. El ángulo es correcto, 0 grados. Muy bien. Entonces resulta que este vector 1 de 3 metros a 0 grados, yo lo podría representar por medio de mis vectores unitarios, sabiendo que si multiplico, bueno, más bien, sustituyendo esta dirección por un vector que tenga esa dirección. Es decir, yo puedo expresar este mismo vector, pero ahora en forma unitaria, si en lugar de este ángulo, yo pongo un vector unitario que tenga esa misma dirección. Esto es, nos quedan 10 minutos en el reloj, está bien, entonces quedan todavía otros 10. Entonces, yo puedo escribir este vector 1 como su magnitud de 3 metros y su dirección expresarla por medio de ese vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario que tiene la dirección de 0 grados? El verde, el I. Y Y
Entonces, si yo multiplico 3 metros por este vector I, que tiene una unidad y un ángulo de 0, entonces resulta que me quedan 3 metros a un ángulo de 0. No sé si entendamos, este ángulo de 0 lo sustituí por este vector unitario I, porque este vector unitario I precisamente está en la dirección de 0 grados. Para eso me sirve este vector I. Y después, bueno, vamos a ver la utilidad a la hora de sumar. ¿Sí entendimos esa idea, muchachos? Sí, profe. Ok, vamos a ver si es cierto. Porque acá abajo tengo un segundo vector, por ejemplo, este que tengo aquí. Y este vector vamos a llamarle el vector 2. Y este vector dado está también expresado en metros. Y entonces, ¿cómo lo puedo expresar en forma polar? ¿A qué será igual? 4 metros, 90 grados. Ajá, 4 metros con un ángulo de 90 grados. Esta es la forma polar de este vector. Su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. Pero este mismo vector lo puedo representar por medio de vectores unitarios, es decir, sustituyo su dirección por un vector unitario que tenga esa dirección. ¿Cómo puedo expresar entonces este vector 2 en función de un vector unitario que tenga esa dirección? Pues voy a expresar. Ajá. 4 metros, ¿qué? Y J, ¿no? Es J. Así es, multiplicado por el vector unitario J, porque el vector unitario J es un vector que tiene una unidad, y si multiplico una unidad por 4 metros, pues me va a dar 4 metros. Pero lo más importante es que este vector unitario J tiene la dirección de 90 grados, y entonces puedo sustituir este ángulo de 90 grados por este vector unitario J, porque este vector unitario J tiene una dirección bien específica, que es esta de 90 grados. Entonces, estos dos vectores son el mismo. Uno está expresado en forma polar y otro está expresado en forma unitaria. Y entonces, pues, a ver, siguiendo esa misma idea, muchachos, ese vector rojo que tengo ahí, por ejemplo, tuviera estos dos, así, y si estos fueran, no sé, se me ocurre que fueran, por ejemplo, metros por segundo, y este es un vector 3. ¿Cuánto me queda esto? ¿Cómo lo expreso este vector 3 en forma polar? Segundo cuadrado con un ángulo de 45. A ver, perdón, me dormí. ¿Cuántos? 6 metros sobre segundo con un ángulo Metros de por, 45. ajá, metros por No. segundo con un ángulo de... 45. Chécale, a ver. ¿Qué ángulo tiene este vector? 180. Sería 180 grados. Y yo 180 pensé que se grados. refería al de 180 grados. Recuerden que los ángulos siempre los medimos a partir del eje X positivo. Para hacerlo más claro, tal vez habría que trazar aquí un sistema de ejes y ver que el ángulo que tiene este vector es desde aquí hasta acá. Y ahí debe ser claro que son 180 grados. Pero resulta que ahora quiero expresar ese mismo vector 3, pero por medio de un vector unitario. O sea, quiero quitar este ángulo de 180 grados y sustituirlo por algo que lo represente en forma unitaria. ¿A qué sería igual este vector 3, por ejemplo? Ahí. Y tiene 0 grados. No, entonces sería K, ¿no? Porque formando forma 90 Ajá, grados. K estaría saliendo del plano, no estaría en el eje X, y este estará sobre el eje X, pero del lado negativo. Ajá. Sí. Entonces, aquí llegamos al punto, está bien, no lo hemos definido, que así como existe un vector Y en la dirección positiva del eje X, también existe un vector unitario menos Y en la dirección negativa del eje X. De igual manera, como existe un vector J en la dirección positiva del eje X, del eje Y, perdón, existe un vector menos J en dirección negativa del eje Y. Y así como existe un vector K en la dirección positiva del eje
Z, también existe un vector menos K en la dirección negativa del eje Z. Es decir, existe el positivo, pero existe también su contrario. Existe I, existe menos I, existe J, menos J, y existe K, y existe menos K. ¿Cuál sería el vector unitario que tiene la dirección de 180 grados? Menos I. Menos I. Entonces tendría yo que hacer aquí 6 metros por segundo, la magnitud del vector, y el ángulo me lo representa un vector que se llama menos I. Y cuando hago esta operación, puedo hacer esta operación, pues 6 por menos, me debe dar así. Menos 6. Menos 6 metros por segundo por el vector unitario I. El vector unitario I me dice que está sobre el eje X. El signo negativo me dice que está hacia la izquierda del eje X. Y estos dos vectores serían el mismo, uno representado nuevamente en forma polar y otro en forma unitaria. Entonces, muchachos, ahorita les digo que esta forma de representar los vectores mediante estos vectores unitarios, pues es una cosa que me va a servir más adelante para simplificar la suma y la resta de vectores, para hacerlo más fácil, más intuitivo. Pero vamos a ver que en este caso, pues los 3 casos que hicimos ahora eran vectores que coincidían con los ejes X y Y. Pero, bueno, vamos a esta parte. Pero en este caso, de este vector verde, vamos a llamarle que también sea un desplazamiento. No sé, se me ocurre que tenga... así, un desplazamiento, también son metros. Pero además, si se dan cuenta, este vector ya no coincide con el eje X ni el eje Y. Este vector tiene una inclinación. Si nosotros le ponemos aquí un sistema de referencia, vamos a ponerle qué ángulo les gusta por aquí. Bueno, uno que sea sencillo, por ejemplo, 30 grados, ¿no? Más o menos. A lo mejor es un poquito más. Vamos a poner que fuera 30 grados. Muchachos, si yo quisiera representar este vector de desplazamiento, vamos a nombrarlo. Vamos a nombrarlo como el desplazamiento, un vector de desplazamiento de... ¿A qué sería igual? A 7 metros a Ajá. 30 grados. 7 metros con un ángulo de 30 grados, perfecto. Entonces, ¿cómo podría representar este vector de 7 metros a 30 grados con vectores unitarios? ¿Tengo algún vector unitario que tenga esta dirección de 30 grados? Si es pregunta. ¿Tengo algún vector unitario que tenga una dirección de 30 grados con respecto al eje X? No, profe. No, ¿verdad? Lo único que tengo es un vector que está sobre el eje X, uno que está sobre el eje Y y uno que está sobre el eje Z, o en sus direcciones negativas. Entonces no tengo manera de representar, al menos así directamente, este vector por medio de vectores unitarios. Pero sí sé, y de hecho ya lo he hecho, que yo puedo descomponer este vector en sus componentes. Es decir, puedo proyectarlo hacia los ejes y encontrar sus componentes. Y entonces puedo encontrar, se va a acabar la sesión, muchachos, nos reconectamos, por favor. Puedo encontrar las componentes de este vector en X y en Y. Nos reconectamos para terminar el ejercicio, por favor. En 2 minutos nos vemos para continuar.